Bueno, este es un primer paso, desde luego, para que eso se lleve a cabo. Lo que tú acabas de mencionar tiene que hacerse a nivel federal, que ya lo pidió el gobernador Abbott. Pero no es la primera vez, Mark. Hace un par de meses, en junio, una institución que se dedica a análisis y básicamente a asesorar al Congreso, una asociación apartidista, hizo un análisis que se distribuyó ampliamente, incluso en México, bajo el cual se tocaba el tema de la seguridad nacional en México y las implicaciones sobre la seguridad nacional de Estados Unidos. Y obviamente uno de los temas principales era el crimen organizado, donde este reporte decía que había ya la solicitud de un puñado de congresistas que estaban pidiendo que se declararan a estas organizaciones como organizaciones terroristas. Entonces, eso es ya a nivel Congreso Federal. Si Joe Biden llega a tomar esta iniciativa y la federaliza, la hace nacional, lo cual tengo algunas dudas, porque Biden tiende a ser muy débil en política exterior, como lo hemos visto incluso en Rusia y Ucrania, pero sobre todo con México se ha portado de una manera muy dócil, sobre todo si comparamos con lo estridente de Donald Trump. Sí. Pero suponiendo que llegara a serlo nacional, el peligro que corre México es que en ese momento el Congreso y el gobierno de Estados Unidos puede declarar a México lo que le llaman State Sponsor of Terror, Estado patrocinador de terrorismo. Eso trae consecuencias automáticas, hay un abanico de consecuencias de sanciones que se pueden ir aplicando poco a poco, o que se pueden aplicar en una totalidad, dependiendo de la penetración del problema y su influencia en Estados Unidos. Entre ellas están, desde luego, sanciones económicas, sanciones de comercio, sanciones en las cuales Estados Unidos puede entonces, por su propio derecho, poner en efectivo a instituciones como la DEA para que vuelvan a hacer actividades de investigación, actividades de inteligencia, cosa que López Obrador básicamente sacó a la DEA del país. Justo te quería comentar eso, porque esto pareciera... Yo creo que todos esperábamos una respuesta fuerte, y perdón que te interrumpa con esto, Rafa, pero esperábamos una respuesta fuerte del gobierno de Estados Unidos cuando prácticamente saca la DEA de México, y esto, por lo menos como se dio a conocer, fue sin previo aviso. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Sí se ve un gobierno débil de Joe Biden, pero de repente sorprende cómo llegó a llamar inclusive asesino y criminal y todo esto a un presidente como Vladimir Putin, pero con México el trato es con pinzas. Inclusive, la gente que manda aquí, acaba de estar Antony Blinken, quien ahora hace unas declaraciones muy fuertes en contra de Rusia por estas amenazas de Putin, pero con México es con pincitas. ¿Cómo entendemos esto? Mira, yo creo que en un principio Biden tenía a México muy por debajo en la lista de prioridades por todos los problemas con los que se encontró al llegar a la presidencia. Ya llegó con la guerra de Rusia y Ucrania, que obviamente a Estados Unidos lo afecta directamente, porque estás hablando de que está involucrado en un conflicto bélico, la segunda potencia mundial en términos de poder nuclear y en términos de poder militar. Además de eso, tenía problemas internos que han continuado, como la inflación más alta en los últimos 40 años, lo cual ha creado pues mucha inquietud entre la gente, porque el poder adquisitivo cae entre la gente que depende, por ejemplo, de renta fija, cómo ha visto que sus inversiones, vimos los mercados, por ejemplo, cómo se comportaron hoy, y así llevamos ya varios días de caídas de 3 dígitos.
tenía muchas prioridades antes que voltear a ver a México. Y a México, mira, lo he dicho en muchos foros, México es invisible para Estados Unidos hasta el momento en que toca sus intereses. Y a ellos les importa muy poco si México tiene un régimen autoritario, si tiene un régimen dictatorial, incluso mientras no se toquen los intereses de Estados Unidos. Pero López Obrador, aprovechándose de esa debilidad perceptiva y real de Joe Biden, al cual hay que añadir su edad y un poco de senilidad que ya se empieza a mostrar, se aprovechó y ha sido básicamente grosería tras grosería, desde no felicitarlo hasta 16 días después de haber ganado la elección, hasta el discurso que llegó a dar en la última visita que hizo a Washington de media hora, donde le quiso dar unas clases de historia a Biden, y Biden lo corrigió 3 veces, hasta el negar que Estados Unidos está que México está violando flagrantemente varios de los capítulos del Tratado de Libre Comercio. Y el boicot a la Cumbre de las Américas también. Haberlo desdeñado y además haber hecho una tremenda laraca por no haber invitado a esos regímenes autoritarios como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Todo esto empezó ahora sí a llenarle de piedritas en los zapatos a Biden. Y yo creo que la gota que derramó el vaso fue cuando López Obrador amenazó con dar su posición con respecto al TEMEC, el discurso del 16 de septiembre. En política no hay coincidencias, Mark. El que Anthony Blinken haya llegado el día 12, cuando López Obrador iba a dar el discurso el día 16, y saliendo de la junta con López Obrador, el presidente de México dice, ya no voy a hablar de eso, ahora voy a hablar de la paz mundial. Quiere decir que finalmente Biden mandó a su secretario de Estado con instrucciones, ahora sí que de darle un fuerte manazo a López Obrador y de empezar a pararle los tacos como se los paraba Donald Trump, claro. Aunque Donald Trump lo hacía con mucha más facilidad, con un tuit o con una amenaza. Aquí también otra de las cosas que es importante notar es que no me acuerdo qué funcionaria fue que hizo una declaración respecto a que Estados Unidos y la DEA no se iban a quedar sentados, ni callados, ni inmóviles ante cualquier régimen en el mundo que tuviera dejes de autoritarismo o dejes de falta de control sobre la seguridad de sus países. Sí. Eso yo lo tomé como que te llamo Juan para que lo escuche Pedro, ¿no? Claro, es una amenaza clara, una advertencia, ¿no? Y es una advertencia. Entonces ya van dos y contando. Entonces, ahora sí yo creo que Biden está un poquito harto. Y si vemos cómo esto ha coincidido con el que yo no sé qué le pasó a López Obrador en el último mes,